Buenos días a todos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esta frase tan sencilla, tan conocida por todos, podríamos resumir el Evangelio de hoy. Los fariseos le dirigen a Jesús una pregunta con trampa, en apariencia humilde, pero nada sincera. Le dicen: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas. ¿Es lícito pagar impuestos al César? Si Jesús respondía que sí, los fariseos lo acusarían de colaborar con los romanos, obteniendo de esta forma la enemistad con el pueblo judío. En cambio, si Jesús respondía que no, sería igualmente acusado, esta vez ante los romanos, de rebeldía, al negarse a pagar el tributo a Roma. Jesús, viendo la intención hipócrita de la pregunta de los fariseos, les responde: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En nuestra vida tenemos que aprender a discernir y saber diferenciar bien cuáles son las cosas de Dios y cuáles son las cosas del César, del mundo. Este es uno de los principales problemas, de los más graves, con el que nos encontramos actualmente los cristianos. Partiendo de la base principal de que como cristianos debemos tener muy claro que aquí estamos solo de paso, nuestra aspiración última debe ser alcanzar el cielo, el reino de Dios. En definitiva, nuestra última meta debe ser alcanzar la vida eterna. Todo lo contrario a la condenación eterna, al infierno. Como decía Santa Teresa de Jesús, siempre debemos recordar que esta vida no es más que una mala noche en una mala posada. Entonces, dad al César lo que es del César. Esta primera parte de la frase es bien sencilla y clara de comprender. Jesús nos dice que como cristianos y como personas que vivimos en una sociedad civil, debemos comportarnos siempre como buenos ciudadanos, es decir, ser justos y solidarios y cumplir con las obligaciones de nuestra sociedad. Pero, y esto es muy importante, a la vez de cumplir con estas obligaciones civiles, debemos ser fieles a Dios al máximo. Es decir, debemos dar a Dios lo que es de Dios. Luego, después, al César lo que es del César. En resumen, cuando hubiera que optar por obedecer al César o a Dios, no nos puede caber la menor duda. Siempre debemos optar por Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, nos dice el Señor. Entonces, ¿cómo podemos conjugar lo civil y lo religioso, siendo buenos ciudadanos, honestos y buenos cristianos? Pues ayudándonos del principio y fundamento de los famosos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, los cuales dicen así: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la consecución del fin para el que es creado, de donde se sigue que el hombre ha de usar tanto de ellas en cuanto le ayuden a obtener su fin, y ha de quitarse tanto de ellas en cuanto para ello se lo impidan. San Ignacio de Loyola propuso este principio y fundamento como un método para encontrar a Dios. ¿Qué podemos deducir de aquí? El principio y fundamento es un criterio
sobre el que fundar las decisiones cotidianas que nos podemos encontrar en nuestra vida. En la vida nos separan claramente dos realidades. El ser humano, el cual tenemos un objetivo en la vida, que, como dice San Ignacio, es salvar nuestra alma. Ese debe ser el principio y el fundamento de nuestra vida, salvar el alma. La segunda realidad que nos encontramos es el resto de las cosas, los objetos, las plantas, los animales, el resto del mundo, el César. ¿Qué debe significar todo este resto de cosas? Pues un instrumento para llegar al objetivo último de nuestro fin, a la salvación de nuestra alma. Y nada, espero que en nuestras manos esté el alcanzar el fin para el que todos somos llamados, la vida eterna. Pidámosle a Dios que nos dé su Espíritu para que nos ayude a lograr la salvación eterna de nuestra alma.